Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar en los siguientes 30 minutos. Hoy vamos a conversar solamente del sistema financiero en el país. Cómo se encuentran actualmente los bancos, cómo se encuentra todo el sistema y las personas que de alguna u otra manera han tenido que acceder a créditos, a préstamos, se ha aumentado la deuda tal vez, y de qué manera se va a poder mejorar esa situación para todos los peruanos. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Pausa y volvemos con más. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a centrarnos y a profundizar un poco en la situación del sistema financiero en nuestro país. Como ustedes bien saben, durante el año pasado se extendieron una gran cantidad de créditos, me refiero a 2020, para principalmente mantener vivas a las empresas y también realmente a las personas naturales que de alguna u otra forma no podían continuar con sus labores o con sus actividades económicas para poder mantenerse a flote. Sin embargo, esto tiene un efecto y es que se ha aumentado además las deudas que existen con el sistema financiero y tal vez hasta se ha recargado un poco el sistema financiero si es que se ven las utilidades de los principales bancos el año pasado. Para hablar justamente un poco de esto y las perspectivas que hay justamente respecto de este año y el año que se viene, se encuentra el señor Guillermo Palomino, presidente de Access Capital. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, ya es la segunda vez que lo tenemos aquí. Muchas gracias por la invitación y encantado siempre de poder participar con comentarios y con puntos de vista que enriquezcan la discusión y obviamente con fundamentos reales, fácticos y algunas opiniones. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. La pregunta, digamos, de diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el sistema financiero hoy por hoy en nuestro país? A ver, yo creo que viene aquí la primera pregunta es ¿con referencia a qué? Yo creo que si nos comparamos con hace un año, estamos mucho mejor. El nivel de incertidumbre que regía el sistema financiero cuando recién se da a conocer la pandemia y no se tiene conocimiento alguno de cómo o cuándo podría resolverse, yo creo que hoy estamos mucho mejor. La curva de confianza bajó muchísimo, se incrementó, diría yo, hacia fines de año y ha tenido algún deterioro con esta segunda ola. Pero si nuestra referencia es el inicio de la pandemia, creo que estamos mucho mejor en el sentido que la incertidumbre está más acotada. Si nosotros tomamos como referencia cómo estamos versus diciembre y la percepción y el grado de confianza que existía en diciembre, creo que hemos tenido cierto deterioro, hay mayor incertidumbre. Pero en términos generales hay una mejora y creo que es el resultado de varias fuerzas actuando con un fin común, que es sacar adelante la economía y la vida de las personas. ¿Cuáles han sido esas fuerzas y de qué manera han actuado para de alguna manera darle sostenibilidad al país durante este año, bueno, ya un año, pues, ¿no? Yo creo que han sido en general tres, y que repito, el fin es común a todos. Me parece que el Estado, con las iniciativas que tomó, tanto de asegurar la liquidez, que era una duda importante en ese momento y hoy ya dejó de serlo. Liquidez, para todos los televidentes, es la disponibilidad efectiva de dinero. Es decir, un banco puede tener el deseo de prestarlo, pero si no tiene los fondos, entra en una crisis de liquidez. Esa duda existía a nivel mundial y en el Perú, que no era excepción, cuando comienza la pandemia. ¿Qué va a pasar? Va a haber una locura, la gente va a llevarse sus ahorros, puede haber una corrida, puede haber una crisis de liquidez. Esa incertidumbre se venció rápidamente y en gran parte por las acciones que tomó el Banco Central. Es decir, yo aseguro la liquidez de todas las instituciones financieras. Ese fue, digamos, un primer capítulo que ya lo damos por cerrado. Y en eso creo que el Banco Central tuvo una iniciativa imitando a muchos de los bancos centrales del mundo, y ha sido la reacción que se ha ido perfeccionando en las sucesivas crisis que ha afrontado la economía mundial. Pero creo que eso fue un primer punto. El segundo punto fue el Estado dijo, yo garantizo una porción importante de los créditos a las empresas, el 85 y el 90%. Es decir, el Estado dijo, señores bancos, no se preocupen, si es que no consiguen pagarle las empresas, yo voy a cubrir el grueso de esa pérdida no cobrada. Le dio tranquilidad a los bancos.
digamos, el Estado asumió una parte relevante del riesgo y eso también le da confianza a los bancos y a las empresas de decir, me siento respaldado, voy a poder pedir o prorrogar un crédito porque sé que el Estado está detrás mío en estos créditos reactivos. Y la otra cosa que ocurrió fue que los reguladores, es decir, la superintendencia de bancos, le dio cierta flexibilidad a las instituciones financieras. Es decir, es el policía que por la emergencia, si la velocidad límite era 80, dijo, ok, señores, pueden andar a 100. Eso es lo que hizo la SBS. Dio una permisividad superior a la habitual. Si renuevas los créditos a alguien que hoy no está en posibilidad de pagar, no debes hacer la provisión. Puedes seguir reconociendo los intereses que te devengan esos créditos, aunque el señor no te vaya a pagar por unos meses, en la confianza que esto se iba a resolver en algún momento. Entonces, esos elementos se aunan a que los bancos, digamos, con estas flexibilidades del regulador de superintendencia y con el apoyo del Banco Central, es decir, a ti nunca te va a faltar plata, y con el Estado que le dice, yo te garantizo la mayor parte de los créditos que tú otorgues bajo el sistema Reactiva. Obviamente esto permitió que los bancos se sientan más confiados. Todos estos participantes y agentes que he mencionado, junto con los bancos, lo último que quieren es que un consumidor se vaya a la quiebra o que una empresa sea liquidada. Entonces todos han puesto su parte y los bancos también han tenido una flexibilidad que normalmente no tendrían para reprogramar masivamente, como digo, en conjunto con todos estos otros esfuerzos. Y así es como mantuvieron el sistema financiero andando, por supuesto con menor rentabilidad. Ha tenido curiosamente un crecimiento relevante el crédito al sector privado, pero se explica largamente por Reactiva. Es decir, si no hubiera existido los 55.000 millones de Reactiva, el sistema financiero hubiera decrecido ligeramente en varios puntos porcentuales referido a diciembre del año 2019. Ahora, y sobre las perspectivas, porque muchos de estos créditos, ¿cierto? Y hablando específicamente de Reactiva, y también ha habido como créditos aledaños dentro de todo a eso, aumentan siempre un poco la mora, ¿no? Está claro que en el sentido de que hay el BCR que de alguna manera pues garantiza la totalidad de la deuda. El Estado, no sé, el Estado. Ok, de acuerdo. Realmente. Es a través, sí, de acuerdo. El Estado garantiza, digamos, las deudas. Sin embargo, esto no significa que no haya, digamos, un aumento de las moras, de los impagos, y que esto no vaya a tener tal vez un efecto sustancial no solo en los bancos, sino tal vez, y probablemente, digamos, imaginemos pues si todos esos créditos que se han dado y se garantiza el 97%, si no se paga el 90% igual es drástico para el país, ¿no? Sí, sin duda. O sea, la pandemia no viene gratis. Creo que para la gran mayoría de peruanos, en mayor o en menor medida, hemos sido afectados y esto no va a salir gratis. Ciertamente, cuando uno revisa los balances de las instituciones financieras a diciembre, va a notar que los resultados son notoriamente inferiores a cualquier otro año y de hecho hay una buena cantidad de instituciones financieras que están en pérdida. Y de ahí que existe, por otro lado, esfuerzos para que se fortalezcan los patrimonios, para que haya aportes de capital en algunos casos. Presumo que van a haber fusiones o alguna adquisición para, digamos, darle solidez. Va a haber casos en los cuales las instituciones necesitan fortalecerse por vía de otro también. Pero tu pregunta es, ¿la mora se va a incrementar? Sin duda, cuando tenemos una buena cantidad de industrias y sectores de la economía que no están generando ingresos, obviamente va a haber morosidad. Las personas que no han podido cumplir con lo que tenían previsto, los que no refinanciaron, los que no quisieron reprogramar, los que reprogramaron para plazos muy cortos, obviamente hay mayor mora, sin duda. Y también hay un segundo factor, que es decir, cuánta mora incubada existe. Es decir, cuando esto se eche a andar, la economía no sabemos cuándo, la incertidumbre todavía es alta sobre cuántos meses o trimestres van a transcurrir antes que la economía llegue a sus ritmos habituales. El mes de diciembre fue muy bueno. En el mes de diciembre hubo en efecto un crecimiento sobre el diciembre anterior. Pero lo que ha ocurrido en enero y febrero ciertamente ha tirado por la borda ese optimismo que tuvimos prácticamente todos.
Pero cuando esto vuelva a un nivel razonable, digamos, cercano a la normalidad, va a haber una mayor morosidad y creo que los bancos, dependiendo de la institución, qué tipo de mercado ataca y la robustez que tenga cada institución, han ido ya haciendo provisiones. Algunos afirman haber hecho provisiones muy prudentes, es decir, casi en exceso. Otros están más o menos haciendo esfuerzos por cumplir el mínimo que se pueda. Y recién se va a saber, creo yo, en 2 o 3 trimestres el impacto real. Pero ahí de que hay algunas cosas incubadas que aún no se muestran, sin duda eso existe. Y todo es una muestra de confianza, de buena fe, decir, oye, vamos a empujar todos el carro y salgamos lo mejor posible de esto. Claro, además hay que tomar en consideración, y con esto va la siguiente pregunta, pero ya después de la pausa, y es exactamente qué tipo de empresas, cuántas empresas o qué porcentaje de las empresas totales tienen acceso al sistema financiero el día de hoy, y en general cómo ha ido avanzando eso, sobre todo si tomamos en cuenta pues que la PEA es principalmente informal en nuestro país, pero eso después de una pausa vamos a seguir además con el señor Guillermo Palomino, presidente de Access Capital. Pausa, volvemos con más.